Desde el inicio de su publicación, hace más de 3 años, en cada capítulo que subía de esta serie, se me decía que había un punto donde esta historia se caía por completo, y con escepticismo avancé en cada uno de los números. Sin embargo, creo que finalmente he llegado ahí. Es hora de revisar el tomo número 28, 29, 30 y 31. Este es el final de Tokyo Revengers. Pero no comamos ansias. Primero vámonos a revisar la parte de las portadas. Vamos a comenzar con esta del tomo número 28, que va a estar dedicada a los originales de los Black Dragons de la primera generación, Waka y Benkei. El color elegido para este volumen fue un azul turquesa, si no me equivoco, y mis camaradas van vistiendo una gabardina con muchos colores. Me gusta mucho esta parte de la portada. La del tomo número 29 va a ser dedicada a Haruchiyo Sansu. Yo siempre pensé que tenía cabello rubio, pero ya vemos que no, es pelirrosa. Hay muchos pelirrosas en esta obra. Aquí podemos ver que trae su bendita espada, que nunca supimos de dónde sacó, pero que empezó a utilizar en estos últimos capítulos. El tomo número 30 de esta obra va a estar dedicado al mismísimo Jesucristo de los pandilleros, el hombre que se decía que siempre obraba bien, el que lideraba a todos los que se cruzaban en su camino, y probablemente el detonador de casi toda la historia. Shinichiro Sano va a estar aquí porque va a protagonizar su pequeño mini arco, y así es como llegamos a la portada del tomo final de esta serie. Takemichi, nuestro protagonista, y Mikey, el causante de la mayoría de los problemas de esta obra, aquí los tenemos en la parte de adelante, ambos con sus uniformes de la Tokyo Manji, pero con sus respectivos patrones modificados para que se vea más elegante. Esta serie empezó con un color rojo y va a terminar con un color rojo, pero este está un poquito más oscuro. Por atrás, pues ya se la saben, diferentes manjis del color del resto del tomo. Eso no cambió en ninguna parte de esta historia. Así es como se va a ver ya la parte del lomo. Esta es la serie completa de Tokyo Revengers, 31 volúmenes de publicación ininterrumpida, 31 meses que tuvimos a estos pandilleros en nuestras vidas. Los lomos de esta obra siempre fueron de mis favoritos. Me gusta mucho lo colorido que resulta. Hay algunos repetidos, pero con diferentes tonalidades. Y cerramos finalmente con el rojo, como les había comentado. Por dentro ya saben cómo está el business. Tenemos una versión de jóvenes, o una línea alterna más bien, de los personajes de la portada. Aquí vamos a ignorar la parte del amarillo, pero bueno, tenemos también a Waka y a Benkei en sus épocas de pandilleros antes de conocer a Shinichiro. En el tomo número 29 nos encontramos también a Sansu, pero ya en el futuro alternativo, de donde vino Takemichi la última vez, cuando este hombre era el más cercano a Mikey en la Kanto Manji. En el tomo número 30 nos encontramos al buen Mikey cayendo. No nos encontramos a Shinichiro de joven ni nada por el estilo, más que nada porque este arco se centra en la dualidad de estos hermanos. Y finalmente, en el tomo número 31 tenemos a nuestros dos personajes de la portada, pero vistos desde atrás, con el uniforme de toda la vida, con las motos de toda la vida, escenificando el final de su aventura. Ahora, hablando del mensaje del autor ya para sus últimos tomos, primero en el tomo número 38 nos hablaba de que le gustan mucho los trajes combinados. En el tomo número 39 nos habla de que para él las vías ferroviarias representan romanticismo, no sé por qué, pero bueno, esa es su idea. Y en el tomo número 30 ya le cayó el 20 de que estaba a punto de terminar. Aquí ya nos decía que le iba a echar ganas a la última recta, para finalmente en el tomo número 31 darnos las gracias por haber leído su manga. Ahora, este último volumen va a ser el único que va a incluir un extra. De estos 4 que revisamos, va a incluir la postal con la imagen de la portada de nuestros queridos pandilleros, y por detrás es igual que todas las que hemos recibido de ellos, con el manji y el fondo con el color de la portada. Recuerden que esta obra estuvo dando muchas postales. Aquí vamos a ver todas las que nos dio. Aquí tenemos unas de algunos volúmenes bastante arbitrarios, sinceramente. No es como que pasara nada interesante, simplemente empezaron a incluir estas postales, y obviamente no podemos olvidar las 4 del principio con las portadas originales de los primeros 4 volúmenes. Sí tuvimos bastantitas de esta obra. Y ahora sí llegó el momento de revisar el desenlace de esta historia. Llegó el momento de revisar el enfrentamiento final que se venía cantando desde hace ya unos cuantos volúmenes. La segunda generación de Tokyo Manji contra la primera de Kanto Manji. Toman en contra de Toman. Honestamente, esta es una pelea completamente irrisoria, porque son 50 de Tokyo Manji en contra de 500 de Kanto Manji. Básicamente le toca 10 a cada uno, pero eso cuando demonios detuvo a Takemichi a los demás, ¿verdad? Así que da inicio el conflicto final, y el primero en recibir un golpe no podía ser otro. Kakucho buscaba desmoralizar a Tokyo Manji desde el primer golpe, tratando de noquear a su líder en un movimiento. Y esta realización fue la que más me gustó de toda esta batalla final. Después de recibir golpes como ningún otro durante más de 12 años en su vida, Takemichi se daría cuenta de que las cosas ya no eran como al principio de la historia. No es coincidencia que haya resistido tantos golpes, no es coincidencia que haya resuelto tantos conflictos. Él también es fuerte. Me gusta mucho que sea él mismo el que se dé cuenta de ello. Cierra de muy buena
buena manera su personaje, pasa de ser el adulto joven que estaba frustrado con su vida y que no se sentía merecedor de nada, a ser alguien que sabe de lo que es capaz y que sabe darse su lugar, incluso entre tanto loquito psicópata como lo es el mundo de las pandillas. Y bueno, esta primera parte de la pelea no es nada más que fanservice, pero no de aquel fanservice, sino del fanservice donde todos los personajes que tenían que pelear se ponen a pelear. Atsushi Sendo contra Shion Madarame, la pelea de los extras, donde uno es bueno y el otro es malo. Chifuyu Matsuno contra Mochi, y Mitsuya y Hakai en contra de los hermanos Raitani, donde se trata de dar a entender que ser el dúo más poderoso no es cosa de estilo, como lo fue con los hermanos Raitani, que andaban siendo ajonjolí de todos los moles, que estaban metidos en cualquier pandilla que se les ponía enfrente, sino más bien de lealtad, la lealtad que predican tanto Hakai como Mitsuya. Y así se van a ir diferentes enfrentamientos, esos que te hacen decir, ah, pues sí, ¿verdad? Qué bueno que se están enfrentando ellos, por lo contrarios que son, como representan realmente dos caras de la misma moneda cada uno. También se tratan de resolver cosas personales, como aquí Senyuk pidiéndole perdón a su hermano, ya que ella fue la que ocasionó el accidente con Mikey, así que está buscando algún tipo de entendimiento. Olvídenlo, Sansu está loquito. Y pues debido a que es la batalla final, aquí vamos a tener la resolución de varios personajes. Primero Inupi le va a pedir ayuda a Coco, ya completamente desesperado porque está siendo acribillado por los originales de Black Dragons. Aquí ya Coco se va a dar cuenta que no tiene sentido seguir jugándole al riquillo o pandillero. Y finalmente, después de muchos años, se va a librar de la carga que la hermana de Inupi le había dejado. O bueno, más bien que se había autoimpuesto. A final de cuentas, Inupi es su mejor amigo. También se nos va a mostrar que Mikey ya está en un punto sin retorno, porque no solamente va a acabar con Pa él solito, sino que va a bajar para desmoralizar a la Tokyo Manji, acabando con sus generales, va a acabar con Smiley y Angry, y con el pobrecito P también. Ya cuando Manjiro iba directamente por Takemichi, otra vez lo iba a salvar la campana. Esta es la tercera vez que lo salvan de pelear en contra de él, y aquí es donde Sansu demostraría estar completamente loco, ya que Takemichi va a recibir una visión del futuro, donde va a poder ver el descarrilamiento de un ferrocarril ahí enfrente de todos, que terminaría acabando con gente de todos lados. Mitsuya, Chifuyu, Hakai, realmente algo horrible. Afortunadamente, Takemichi tomaría la decisión correcta. Va a tener que huir de la pelea con Kakucho y le va a explicar lo que está a punto de ocurrir. Y al darse cuenta de que, de hecho, estaba en lo correcto Takemichi, es cuando ambos se unirían para detener al loquito de la boca rota. Aquí es donde veríamos otra vez la katana de Sansu, la que usó para acabar con Mucho, pero no sería suficiente para acabar con Kakucho. Entre él y Takemichi intentarían detener la locura que está a punto de cometer, y aquí es cuando Takemichi se volvería un dios, porque desbloquearía básicamente el ultra instinto. Se volvería capaz de ver un par de segundos en el futuro, lo que le haría virtualmente invencible, ya que sabe qué va a ocurrir, haciéndolo capaz de esquivar la estocada que estaba a punto de hacer Sansu, y estos reflejos casi premonitorios es lo que harían que Sansu se diera cuenta de algo. Este hombre le preguntaría a Takemichi si él también puede viajar en el tiempo, como si ya existiera alguien más que también lo pudiera hacer. Pero bueno, no hay tiempo de respuestas. Kakucho se desharía de él, tirándolo del vagón, y no solamente a él, sino también a Takemichi, con tal de que no le pase nada si es que no pueden detener el tren. Y es así como Kakucho tendría su cierre. A pesar de que ya no tenía fuerzas para jalar el freno, el recuerdo de Isana lo ayudaría, como si se tratase de Goku y de Gohan, a detener la masacre que estaba a punto de ocurrir. Kakucho habría sido capaz de detener el tren, sin embargo, las heridas de la katana ya lo habrían reclamado. Ahora, Sansu es una maldita cucaracha o algo por el estilo, porque no importa qué le pase, siempre vuelve para atacar a Takemichi. Y justo cuando parecía que estaba a punto de ganar, es cuando va a ocurrir uno de los regresos que por alguna razón me emocionaron mucho. Creo que simplemente el señor Wakui supo construir el hype alrededor de este personaje. Pero bueno, el punto es que antes de que pudiera atacar a Takemichi, Sansu iba a ser literalmente empalado entre una moto y el tren. Esta doble hoja me da mucha risa, vean nada más lo ridículo que se ve. Pero bueno, el punto es que incluso Taiyu Shiba, el hombre que casi acaba con sus hermanos y con Takemichi, finalmente está de vuelta. Mitsuya lo fue a buscar, no tenía muchas esperanzas de que viniera, pero de mínimo le había avisado. Este hombre por primera vez está siendo el subordinado de alguien, y más importante aún, está bien con ello. Él se va a encargar de todos los integrantes de Kanto Manji que faltaban, pero más importante aún, se va a encargar de su senpai, el líder de la 10ª generación de Black Dragons, en contra de los fundadores de la primera generación. Y a ver, ya saben que la escala de poder en este manga es ridícula, nada tiene sentido, pero si nos ponemos técnicos, Taiyu nunca perdió con nadie más que con Manjiro, y sabemos que Manjiro es el número 1 aquí. Es por eso que a pesar de que parecía que estaba perdiendo en contra de Waka y de Benkei, en realidad este maldito loco siempre había tenido todo controlado. Y ahora sí,
con el camino completamente limpio, era el turno de la batalla final. Y a ver, antes de pasar a la última parte de esta pelea, les quiero decir que esta primera mitad a mí sí me gustó mucho. De todas las batallas de este estilo que hubieron en este manga, esta me pareció la más satisfactoria, porque de plano el señor Wakui utilizó todo lo que tenía a la mano, y eso se agradece. Cada personaje tuvo su momento de brillar, obviamente los más importantes brillaron más que los que eran extras, pero a cada uno les dio algo que hacer. Y ahora sí, empezando la última parte de este arco, parecía que la Tokyo Manji iba a aplicar su especial, que era revivir a todos básicamente con el ímpetu de uno solo, pero aquí es donde se marcaría la diferencia con el resto de peleas. Manjiro activaría los impulsos oscuros y acabaría con absolutamente todos, aliados y enemigos por igual. Y ahora sí, nos vamos al pop de lo que vivió Mikey a lo largo de toda su vida. Este es el que más me interesaba porque aquí es donde íbamos a saber más o menos cómo es que se sentían estos impulsos oscuros desde dentro. Aquí se nos habla un poquito de que no conoció mucho a su papá, lo único que recuerda de él es que le regaló una figura de un superhéroe americano, pero lo terminó perdiendo en un accidente de tráfico después. De estos héroes fue de donde sacó la idea de ser poderoso para que nunca llorara y para que nunca estuviera triste, y la terminó reforzando un poquito con su mamá, quien también estaba enferma. Este hombre decía que nunca iba a llorar y que él iba a esperar para que se recuperara, para que la pudiera proteger en su casa, y aunque su mamá se lo dijese textualmente, no llorar no te hace más fuerte, pues al final esta fue la gota que derramó el vaso para que Manjiro tratara de volverse el más fuerte de todos. Lamentablemente la idea de la fuerza le llegó con un pero muy grande, y es que cada vez que lograba algo nuevo, la vida le recordaba que la fuerza no era suficiente. Su hermano también fallecería justo después de formar la Tokyo Manji, y cuando parecía que todo estaba tranquilo, ocurrió el incidente de Baji. Esto es lo que les decía hace unos cuantos videos, los impulsos oscuros ya estaban ahí desde lo que le pasó a Kazutora, pero Takemichi era quien los detenía, así como los detenía Shinichiro en el pasado. Y era con el ultra instinto que desbloqueó hace un rato, mi compadre dejando atónitos a todos, va a empezar a esquivar los golpes de Mikey, y luego de encontrar una apertura en sus golpes, el héroe llorón va a ser capaz de darle un golpe al invencible. Y bueno, este golpe no sirvió de mucho. Mikey le dice que nada más fue un derribo y que no debería confiarse por ello. Sin embargo, aquí ya Mikey se dio cuenta de que las ganas de salvarle de Takemichi eran bastante en serio, por lo que decide revelar la verdad. Él es insalvable porque los impulsos oscuros precisamente nacieron del amor. Resulta que Shinichiro Sano también podía saltar en el tiempo, y él fue el que regresó al pasado para salvar a Mikey por primera vez. Al parecer, en la línea del tiempo original, Shinichiro, justo después de disolver a los Black Dragons, estaba completamente decidido de criar de buena manera a su hermano, respetando tanto la memoria de su padre como de su madre. Sin embargo, Mikey tropezaría jugando con su avioncito que le había regalado su hermano y terminaría en estado vegetal. Mikey seguía vivo, pero su conciencia ya no estaba ahí. Y oigan, mis respetos para el señor Wakui. La verdad, cuando yo leí esta parte me sentí realmente mal. Vean nada más cómo dibujó al pobrecito Mikey. Capturó muy bien la impotencia de ver a alguien que estaba lleno de vida, ahora de esta manera. Increíble lo que logró. Y bueno, pues lo inevitable ocurriría. 4 años después del accidente, Mikey terminaría falleciendo, rompiendo por completo a Shinichiro. Básicamente, a Shinichiro le estaba pasando todo lo que le pasó a Mikey en la línea del tiempo que nosotros conocíamos hasta ahora. Obviamente esto llevó a la desesperación, al mayor de los Sano. Él ya venía de meterse con cosas turbias, con sectas, con brujos, con religiones falsas. De verdad intentó de todo para salvar a su hermano, y precisamente por estar en este estado mental en el que estaba, fue que cuando escuchó que existía un sujeto que decía viajar en el tiempo, pues se lo tomó en serio. Y amigos, es de mi desagrado informarles que llegué a esa parte. Llega el momento en el que todos creyeron que esta historia se había ido a la basura. Y los entiendo de verdad, pero no estoy del todo en contra de esta decisión. Déjenme les explico. Resulta que este vaguito de aquí es el que tenía el poder originalmente de saltar en el tiempo. O bueno, más o menos, porque él se lo había robado a alguien más. La forma en la que se lo robó había sido matándolo, porque de otra forma el usuario tendría que mandarlo por voluntad, y este sujeto no quería hacerlo. Y precisamente eso es lo que haría Shinichiro. Completamente desesperado y buscando una solución para lo que ocurrió con su hermano, acabaría con este vagabundo. Este hombre, de quien siempre se hablaba bien, de quien siempre se decía que tomaba las mejores de las decisiones, también había sucumbido ante la desesperación. Y ahora, esto no me desagrada para nada, de hecho me gusta, porque esto da a entender que 2 de las 3 personas que tuvieron este poder terminaron mal, terminaron locos, terminaron sucumbiendo ante la desesperación, y la única persona que sí hizo funcionar bien este poder fue Takemichi, porque después de todo, él sí es un héroe. Ese es el mensaje que se daba con la idea de que el poder de saltar en el tiempo viniera de un lugar tan vil y tan deplorable como lo era un vagabundo que había asesinado a alguien anteriormente. Lo que ya no me terminó de gustar fue la parte de aquí abajo. El vagabundo básicamente maldijo a Shinichiro, y algo que bien pudo haber sido utilizado para demostrar que lo que se gana a la mala se transforma en más mal para ti, se terminó volviendo una excusa para justificar todo lo malo que pasó en esta obra. Pero bueno, vamos allá. El chiste es que la culpa de haber acabado con una persona carcomería por completo a Shinichiro, provocando que acabase con su vida, provocando que San
Sansu, la única persona que estaba por ahí, se volviera su activador, enviando a Shinichiro al pasado, cuando Mikey todavía estaba bien, encargándose de que ese accidente con el juguete nunca ocurriese. Y aquí es donde empiezan los eventos que ya no me gustaron. Una vez más veríamos el evento de los impulsos oscuros, cuando Mikey le hizo las cicatrices a Sansu, y aquí veríamos cómo Shinichiro era el encargado de controlar estos impulsos oscuros cuando todavía estaba con Mikey. Es por eso que después de que falleció, Manjiro empezó a perder el control. Pero en fin, debido a que Sansu se había vuelto su activador, al saludarlo de niño es lo que lo regresaría al presente, o bueno, a su presente, donde Manjiro finalmente estaba bien. En esta nueva realidad, que fue la primera que vimos con Takemichi, pues la única persona que recuerda el mundo anterior es Sansu, de la misma manera que Naoto recordaba los saltos de Takemichi. Pero en fin, ahora que Shinichiro se había dado cuenta de que todo estaba bien y de presenciar que bulleaban a Takemichi, pues de manera súper arbitraria le iba a regalar los poderes de salto en el tiempo. Y lamentablemente esto nunca fue establecido en el pasado. Takemichi nunca recordó haber conocido a Shinichiro, de hecho cuando se lo mencionan él dice haberlo querido conocer en algún punto, y siendo un día tan importante yo creo que este hombre hubiese recordado todo, ¿no? Pero bueno, ese fue uno de los menores problemas hasta el momento. El chiste es que cuando ocurriera lo del accidente con Kazutora y con Baji, es cuando Shinichiro se daría cuenta. Los impulsos oscuros no son de Mikey. Los impulsos oscuros están alrededor de Shinichiro debido a la maldición que le puso el vaguito. Aquí los pudo ver también en Kazutora, y eso fue lo que no me gustó. El hecho de que sea una maldición lo que está provocando todo, le quita impacto a todas las decisiones tomadas aquí. Dejan de sentirse como consecuencias y terminan convirtiéndose en casualidades. La idea de que Manjiro estuviera mal debido a todas las pérdidas que había estado viviendo los últimos años, y de que solamente la comprensión de gente como Shinichiro o como Takemichi es lo que podían mantenerlo a raya, era muchísimo mejor que el hecho de que fuera una maldición lo que estaba haciendo todo esto. Le quita fuerza al personaje de Shinichiro, le quita fuerza al personaje de Takemichi, y al que más le quita fuerza es a Manjiro, porque no se vuelve más que un instrumento de todo lo que está pasando y no un detonador. No sé, esto fue de verdad algo que no tenía sentido y que ni siquiera era necesario. La figura del vagabundo funcionaba para reafirmar que Takemichi fue el que mejor manejó estos poderes, pero ya que fuera el causante por esta maldición, no sé, innecesario por completo, y le cambia por completo la narrativa a todo Tokyo Revengers. El mismo Mikey acepta de que ni siquiera está familiarizado con los impulsos oscuros y que no los puede controlar, es por eso que aleja a todos. Aquí es donde Takemichi decide que va a aniquilar esos impulsos oscuros, por lo que tiene que dejarlos salir por completo. Tenemos el último panel de estos con los impulsos, y con la espada de Sansu en mano, es como Mikey va a atacar por última vez a su amigo. Lamentablemente aquí, todo lo que había estado progresando Takemichi se vuelve inútil, pierde el poder de ver el futuro, pierde este boost que tuvo al pensarse que era más fuerte que antes, y termina siendo apuñalado por Manjiro. Ahora, entiendo que Takemichi fuera necio, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo demonios es que lo va a salvar con una katana clavada en el estómago? Pero en fin, estos son los últimos momentos de Takemichi, porque terminaría perdiendo la conciencia enfrente de Manjiro. Pero, recuerden que los viajes en el tiempo, si no son heredados a voluntad, pueden ser robados, aniquilando al anterior usuario, y esas últimas condiciones ya fueron cumplidas. Ahora, aquí se supone que Mikey debería ser el que estaba saltando en el tiempo, porque él se había robado los poderes, pero por alguna razón, también Takemichi mantuvo los recuerdos de todo. ¿Y cuál es la explicación para esto? Ninguna. No hay. No existe explicación. Mikey literalmente le pregunta a Takemichi por qué pasó esto, y él dice que no sabe, que no entiende por qué. Por el amor de Dios, ¿cómo no vas a explicar la resolución de todos tus problemas? Pero en fin, el chiste es que ambos niños regresaron al pasado, y esto ya es una victoria en sí. A partir de aquí se van a dedicar a juntar a todos los que alguna vez estuvieron en sus vidas para formar a la Tokyo Manji definitiva. Hayan sido buenos, hayan sido malos, haya sido lo que haya sido, todos están en la nueva banda, la cual también terminó disuelta en esta realidad. Y ahora de vuelta al ya lejano 2017, absolutamente todos están aquí viviendo lo que siempre debieron vivir. Mikey y Draken son conductor y mecánico de un equipo de carreras de moto. Koko y Kisaki son los dueños de un grupo empresarial que los patrocina a ellos y también a la fundación sin fines de lucro Tenjiku, que busca apoyar a los huérfanos, que es llevada por Isana, Kakucho, Mucho, Mochi y Madarame. Los hermanos Raitani son dueños de un club y siguen igual de pretenciosos que siempre. Sansu y Senju son colegas youtubers y su productor es Takeomi. Shinichiro es dueño de su tienda de motos e Inupi trabaja con él. Benkei y Waka son dueños de su gimnasio y South Terano es campeón
campeón mundial pesado de la UFC, Taiyu es dueño de unos restaurantes, Hakai es un modelo y su hermana es su agente, Mitsuya está agarrando popularidad como un nuevo diseñador, Pai y Pe trabajan en bienes raíces, los hermanos Angry y Smiley trabajan en su puesto de ramen, los de la secundaria Miso también están aquí, Akuna es estilista, Takuya es un boticario, Makoto heredó el templo de su familia, Yamagishi trabaja para el gobierno, Hanma viaja por el mundo siendo fotógrafo, este fue de los personajes más desperdiciados de toda la obra, si me permiten decirlo, Naoto escribe para una revista esotérica, Emma es ama de casa y aunque no se confirma, pero es bastante obvio, parece que está con Draken y encima parece que está embarazada. Ya finalmente Chifuyu es dueño de una tienda de mascotas, donde trabaja también Kazutora, además Bayi está estudiando para ser veterinario, para trabajar con ellos, y finalmente el más importante de todos, después de todo lo que vivió a lo largo de estos últimos años, Takemichi finalmente se casó con el personaje que más razón le metió a toda esta obra, Hinata obviamente, y precisamente rodeado de todos sus amigos, es como va a terminar la historia de Takemichi, es como va a terminar la historia de Tokyo Revengers. Así que, nada. Ese es el final de Tokyo Revengers. Entiendo por completo el punto donde la gente se desilusionó de esta obra. Lamentablemente, por la forma en la que yo veo el manga, siendo un reflejo de lo que estaba viviendo el autor y lo que estaba viviendo el mundo en ese momento, pues me es muy difícil ser tan totalitario con mis opiniones sobre lo que estuvo mal en un manga. Tengo que admitir que la primera parte de la pelea me pareció muy buena, más que nada porque estaban cumpliendo con lo que se prometía, que era una batalla final entre los que se quedaron del lado de Takemichi y los que se fueron del lado de Mikey. Incluso la parte de los viajes en el tiempo de Shinichiro me pareció de mínimo decente. Era una muy buena explicación que demostraba consecuencias reales, pero pues ya lo de la maldición fue lo que hizo que todo se sintiera extraño, por no decirle de otra manera. Así que, no sé, yo creo que el final fue un reflejo de las carencias que tuvo Tokyo Revengers a lo largo de toda la historia. Nunca tomarse en serio esto de los viajes en el tiempo, no profundizar en los traumas de los personajes y dejarlo todo muy ambiguo para que la gente decidiera si era o no era el causante de todos los males, fue lo que terminó comiéndose la historia al final. Y a pesar de que el final donde todos vivían estaba cantadísimo desde el primer capítulo, porque esa era básicamente la idea de Takemichi, pues la forma en la que lo ejecutaron como que dejó un sabor agridulce. O no sé, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Una disculpa por haberme tardado tanto en terminar esta obra. Así que nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado esta review, y no solo esta, las más de 20 que hicimos de esta obra. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís, y nos vemos hasta el próximo video. Así que nada, aquí tenemos el tomo número 1 de Tokyo Revengers con la tipografía personalizada arriba. Tenemos en la portada a nuestro protagonista Takemichi Hanagaki, así como el resto del título en la zona central de la portada, incluyendo el polémico Manji, que bueno, que Panini lo pudo traer sin ningún tipo de censura. Aquí abajo tenemos el autor, Ken Wakui, y el logo de Panini Manga.